Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este día, como dice el título del video, quiero mostrarles 6 razones por las cuales podemos ayunar. Recordemos que el ayuno es la abstinencia de cualquier alimento por un cierto periodo de tiempo. Es someter esta carne y sumergirnos simplemente a la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que los siervos de Dios, todos en algún momento de su vida tuvieron que ayunar para tener la victoria ante cada proceso que tuvieron en sus vidas. Hoy te voy a enseñar 6 razones por las cuales tienes y puedes ayunar. Una de las razones es para interceder por tu nación y la podemos encontrar allí en Daniel 2:3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. La palabra de Dios nos muestra que Daniel recibió una visión sobre la destrucción del mundo. Él se turbó en su espíritu y dejó los alimentos que eran para él un manjar. Solamente hizo él el ayuno parcial, que es dejar los alimentos fuertes y centrarse en los alimentos como frutas, verduras, semillas, legumbres. Pero esto fue bien visto ante los ojos del Señor, y como Daniel era hombre justo y recto ante los ojos de Dios, el Señor le mandó una respuesta para que él no siguiera más turbado. Él mandó, dice la palabra, a un hombre con vestiduras de lino, que le dijo que esa visión no era para sus tiempos, sino para los tiempos del fin. Y eso podemos hacer nosotros también. Ahorita que estamos viendo cómo está nuestra nación, podemos, hermanos, interceder. Otra de las razones es para recibir guianza de Dios. Y la encontramos en el libro de Éxodo 34, 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Recordemos que el pueblo de Israel ya había sido desobediente a la voz de Dios. Ellos no querían volver a cometer el mismo error y fallarle al Señor. Entonces, por medio de Moisés, querían que el Señor les diera reglas para que ellos pudieran serle fiel al Señor. Entonces Moisés tuvo que ayunar 40 días y 40 noches en el monte para que el Señor le diera los 10 mandamientos. Igualmente podemos hacer tú y yo. Si queremos llevar una buena vida cristiana, tenemos que ayunar para que el Señor nos dé sabiduría y guianza, para no caer en cualquier tipo de tentación o hacer la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios. Otra de las razones es para pedir favor y sanidad. Y aquí lo encontramos en el segundo libro de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Recordemos que David había tenido un hijo con Betsabé, y ese hijo era de pecado, era de adulterio. Y el Señor se había molestado con David porque él, siendo siervo de Dios y teniendo una relación personal con él, le había fallado. Sin embargo, David hizo lo que él sabía que podía hacer, que era ayunar, humillarse ante el Señor. Y aunque el Señor no contestó esa petición, el Señor le dio aún más a David. ¿Por qué? Porque él pudo casarse con Betsabé y entonces tuvo un hijo con ella, y fue el rey Salomón, que es el hombre más rico de la Biblia. Esto nos da a entender que nosotros podemos ayunar por una persona enferma y el Señor puede contestar esa petición. Otra de las razones es para recibir claridad y liberación, y lo podemos encontrar allí en el libro de Reyes 19. Dice: y se levantó pues y caminó y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí nos está hablando del profeta Elías. Recordemos que Jezabel quería matar al profeta Elías, y el profeta Elías tuvo mucho temor. Hasta le dijo al Señor que por qué no le había quitado la vida, que él no era mejor que sus padres. Esto nos muestra que el profeta Elías no estaba viendo con claridad todo lo que el Señor había hecho anteriormente. No había visto con claridad todo lo que el Señor tenía para él más adelante, sino que solamente tenía todo lo que miraba a su alrededor, era temor y era opresión. Entonces, aquí nos muestra que nosotros podemos ayunar por aquellas personas
que están deprimidas, que están ansiosas, temerosas, por aquellos que quieren suicidarse, por aquellos que tienen cualquier tipo de opresión espiritual. Porque por medio del ayuno dice la palabra que podemos romper opresiones. Entonces el profeta Elías tuvo que ayunar 40 días y 40 noches y después recibió claridad en su mente y pudo seguir su ministerio. Otra de las razones la encontramos allí en Jonás 3, 5 y 10 y es para atraer el perdón y el arrepentimiento. Leemos allí en el libro de Jonás: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Recordemos que allí el profeta Jonás había ido a la tierra de Nínive a decirle que el Señor iba a destruir su nación. Entonces el pueblo se turbó también y proclamó ayuno. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor vio el arrepentimiento del pueblo porque ellos eran desobedientes, porque ellos servían a ídolos, porque ellos ya no seguían al Señor. Entonces el Señor vio que ellos ayunaron y humillaron su rostro ante Él, pidiendo perdón, arrepintiéndose de lo que ellos habían hecho, y el Señor les concedió nuevamente su gracia, porque dice ahí en el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí nos muestra que cuando nosotros fallamos, cometemos un error, podemos venir ante los ojos del Señor con arrepentimiento y Él es fiel y Él nos va a perdonar. Tenemos que ayunar por cada área de nuestra vida que vemos que estamos siendo atacados o que estamos cayendo en las tentaciones para poder pedir arrepentimiento y perdón, y el Señor está dispuesto a ayudarnos si nos humillamos con ayuno y con oración. La última razón es para liberar el poder de Dios y la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Recordemos que Jesús, después de que Juan lo bautizó, recibió el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, esto nos da a entender que nosotros, todos nosotros que servimos al Señor, vamos a tener que pasar un desierto. Vamos a tener que ser tentados también. Recordemos que el enemigo le decía en su parte más débil en ese momento, le decía: si tú eres el hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Porque sabía que tenía 40 días y 40 noches sin haber comido nada. Entonces el enemigo siempre va a venir a tentarnos en aquellas áreas donde nos vemos más susceptibles. Pero dice la palabra que aunque le dijo que le iba a dar el reino y todas las cosas que él sabía que las iba a obtener al hacer lo que Dios le había mandado, él de todos modos le tentaba, pero recordemos que Jesús estaba bien fortalecido en su espíritu por el ayuno, porque él se había humillado y había estado orando esos 40 días y esas 40 noches. Esto nos da a entender que nosotros también podemos hacer lo mismo que Jesús, porque Él es un ejemplo para todos nosotros. Si Él pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Si Él pudo ayunar, nosotros también podemos ayunar. Y tenemos que ayunar porque es un mandato que Él nos dejó. Que ayunemos y que nos pongamos en oración para poder resistir toda prueba y toda lucha.